Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Eduardo Polo, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad UNAM abierta a distancia. Como se evidencia en mi documento de identificación, soy del grupo 134 de la materia física electrónica con el tutor Alex Enrique Florido. Vamos a exponer sobre las leyes básicas de la ley de circuito, uno, ley de Ohms. 2. Ley de voltaje de Kirchhoff. 3. Ley de corriente de Kirchhoff. Y 4. Relaciones de la resistencia eléctrica con la temperatura. Ley de Ohm. Establece la relación entre la corriente eléctrica y la diferencia de potencial. La corriente que circula con la mayoría de los conductores es directamente proporcional a la tensión que se aplica. George Simon, físico alemán, fue el primero en verificar la ley de Ohm. Bueno, nos decía, nos decía que el voltaje a través de un conducto es directamente proporcional a la corriente que fluye a través de él, siempre que todas las condiciones físicas y la temperatura permanezcan constantes. Es efectiva para comprobar y validar valores estadísticos como los componentes de un circuito, niveles de corriente, los suministros de voltaje, hasta las cargas de tensión. Bueno, en la primera tabla nos muestra que la B corresponde directamente a la diferencia potencial eléctricos de, de voltios. La I es la intensidad de corriente eléctrica aplicada a los amperios. Y la R es la resistencia de ohms. Como, nos, como se evidencia aquí, en un conducto de voltios pasa por una resistencia, pero fluye a través sobre la intensidad. Como acá también lo podemos observar que un voltio positivo pasa por un conducto de una intensidad a una resistencia y termina como un voltio negativo a su inicio. Bueno, el segundo, ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff se introduce en el análisis de nodos en el cual se encuentran los voltajes de la ley de tensión de Kirchhoff. Se introduce al analizar por mallas lazos en el cual se encuentran las corrientes de las mallas, eh, analizando los circuitos como una herramienta eficaz para analizar y resolver una gran variedad de circuitos eléctricos. Bueno, nos decía que la suma de toda la tensión es un camino cerrado, eh, que debe forzosamente igual a cero. Un circuito, los incrementos en tensión es igual a la caída de tensión. Positivos, los aumentos de los negativos y las caídas, tensión igual a cero. Bueno, como aquí tenemos esto, acá es un positivo y acá es un negativo. Entonces va como lo anterior, circula por una resistencia, en este caso son dos resistencias, y pasa por el mismo conducto de la intensidad a su inicio. Ley de corriente. Eh, la ley de corriente, o también conocida como primera ley de Ohms de Kirchhoff,
establece que en cualquier nodo la suma algebraica es la corriente eléctrica que entra es igual a la suma de corriente que sale como equivalente la suma algebraica de todas las corrientes que pasan por un nudo es igual a cero. En palabras sencillas significa que la cantidad de corriente que entra en un nodo tiene que ser la misma que sale. Como acá vemos, él es el científico King Chong y su malla de corriente. Bueno, nos decía esto, nos decía que la corriente eléctrica es el flujo de electrones que circulan a través de los materiales conductores de un circuito cerrado. Como aquí tenemos dos mallas en un nodo, es una unión de dos o más elementos dentro de un circuito. Como aquí vemos, hay uno y hay dos que pasan por un mismo circuito. Em, Pueden estar siempre vista o distribuidos a uno mismo, a un mismo cable, pero al fin y cuenta todas están a la misma unión, como tenemos acá en esta otra malla. Este es nuestro conducto y aquí salen varios circuitos donde termina de todas maneras en la misma, en la misma intensidad del mismo conducto, como acá en nuestra otra malla. Aquí es la sumatoria de entradas igual a la sumatoria de las salidas. Acá tenemos la intensidad uno y la intensidad 2 que se suman. Y es el mismo resultado que termina en el mismo conducto. Acá. Relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. La resistencia de cualquier material conducto aumenta su temperatura de forma proporcional cuando este está compuesto de forma muy experimental. Se ha demostrado que cuando alguien desea calcular la resistencia de un conducto a una cierta temperatura, si conoce el valor de la resistencia a una temperatura de grados Celsius. Bueno, nos decía que la variación de la temperatura produce una variación de la resistencia en la mayoría de los materiales. Aumenta la resistencia al aumentar la temperatura como el carbono o el germanio. La resistencia disminuye. Digamos en la eléctrica, la resistencia eléctrica es todas aquellas operaciones que la corriente encuentra a su paso por un circuito eléctrico cerrado. Y la temperatura es el elemento que influye de forma directa en las resistencias que ofrece un conducto al pasar a la corriente eléctrica. Cuando mayor es la temperatura, mayor es la resistencia. Pero si la temperatura baja, también baja la resistencia. Como tenemos aquí el conducto. El conducto por lo general tiene como un orden, pero si la temperatura comienza a subir como está aquí, comienzan a chocar. Bueno, el otro ejemplo me tocó el estudiante 2 que nos decía las preguntas, ¿qué es el super, el superconductor LK99? Bueno, el LK99 es un material
superconductor revolucionario desarrollado en el Centro de Investigación de la Energía Cuática de Corea del Sur, un laboratorio formado por destacados científicos e investigadores que trabajan para superar las limitaciones actuales, grandes innovaciones. Bueno, son tres científicos coreanos que se llaman Lin, Kim y Kong. Ellos investigaron más de 20 años en la ciencia aplicando a los superconductores a los materiales que eliminan cualquier tipo de resistencia eléctrica en la temperatura ambiente preciso, atmosfórica, sí. Es un material compuesto policritánico negro grisado, como lo vemos acá en este ejemplo de esta imagen. Obtenido materiales de dopaje, de apatito, mm, de plomo con cobre, una cuarta parte de iones. Todavía está en estudio, todavía pues han hecho pruebas, pero todavía falta más por estudiar, aunque han tratado de realizar esta pieza con otros científicos para como duplicarla, pero pues todavía no se han verificado los resultados como tal. La otra pregunta es, qué implicaciones tendría para la industria? Bueno, sería un gran avance en la vida humana, ya que por medio de la ciencia aporta altos beneficios para la industria, logrando la eficiencia a nivel energético, permitiendo una buena distribución eléctrica sin que se genere pérdidas de energía. Beneficio para la creación de dispositivos electrónicos más rápidos y más eficientes. Bueno, sería un gran avance en la ciencia de materiales que nos permite la eficiencia a nivel energético. Esto significa que un aporte en el desarrollo tecnológico de los trenes de elevación, esto eh, reduce el tiempo y el ahorro de energía. Eso sería todo de la pregunta del estudiante 2, aunque como aún no se han hecho varios avances de esta tecnología, pero siguen estudiando para pues en un futuro facilitarnos en la industria, fortaleciendo muchas cosas como los productos tecnológicos y así tener esto una mejor calidad y eficiencia en los productos. Muchas gracias.